Con toda seguridad te digo, mi querido Escorpio, esta persona necesita regresar. ¿Y sabes por qué? Lo primero, lo más importante, fue porque la trama me dijo, me acaba de decir y de informar que esta persona está más clara que nunca. Es una persona que dice que desde que nos dejamos te siento cada vez más cerca. Una persona que no ha dejado de conectarse contigo. Y mira el mensaje canalizado. No puedo sacarte de mi mente. Nunca creí pensarte de esa manera. Aunque no lo creas, tus recuerdos siguen presentes a donde quiera que voy. ¿Te das cuenta? Así que fíjate bien la otra parte del video, a ver qué conclusiones sacas. Hola, hola, mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo muy bien. Empezamos entonces con tus energías, con tus preguntas que te quieras hacer a tu personita especial, esa energía también de esa persona que se mezcla con la tuya, y vamos a ver cuáles son los resultados, ¿ok? Así que empezamos sacando la trama aquí en esta situación, a ver qué pasa. Qué bueno. Veo que hay buenas noticias en todo caso. Por lo menos las noticias que puedo estar viendo yo por acá, mi querido Escorpio, es que definitivamente esta persona, porque acuérdate que las cartas que se sacan son para esa persona, para ver lo que hay en su corazón, en su interior, de su alma. Es una persona que verdaderamente tiene bastante clara una situación. La tiene muy, pero muy clara. Sabe realmente lo que quiere. Sabe realmente a dónde tiene que ir. Sabe que verdaderamente ya está despejada. O ya tiene al menos despejadas muchas, pero muchas dudas esta persona. Por lo tanto, ahora viene su actuación. Una actuación en la que yo te podría decir que puede ser que sea para seguir derecho con su vida, para que seguir adelante su vida y dejar atrás todo lo que tenía que ver contigo. Podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Pero también podría ser alguien que verdaderamente ya lo tiene bastante claro y siente que verdaderamente para donde tiene que volver es para contigo. ¿Por qué? Repito, porque ya esta energía ha clarificado emociones, ya ha clarificado sentimientos, ya sabe lo que quiere, ya sabe lo que necesita, ya sabe a dónde tiene que ir. Esa sería la trama fundamental acá de esta lectura. ¿Estamos? Ok, vamos entonces ahora a ver qué otra cosa más nos quieren decir las cartas. ¡Wow! Mi querido Escorpio, no te la pierdas, pero aquí ya estoy notando cuál es la claridad que tiene esta persona. Definitivamente ya sé cuál es la claridad que tiene esta persona. Y eso es nada más y nada menos el deseo que tiene de estar de nuevo contigo. Puede ser inclusive, oye, también te lo tengo que decir, puede ser inclusive una persona que quizás a lo mejor te está conociendo y que le estás despertando un interés especial, estás despertándole cierto deseo muy particular, un deseo bastante intenso, y que en un momento determinado, cuando tú menos te lo imagines, esta persona va a estar tomando unas decisiones para contigo. Bien sea para hablarte, bien sea para expresar los sentimientos que tiene contigo, bien sea para pedirte quizás una relación que lo intenten ustedes, que se den una oportunidad, puede ser, pero también, como te digo, puede ser esa persona del pasado que ya esté más que clara en lo que quiere y que venga a querer tomar decisiones. Aquí se ve muy claro, esta persona lo que quiere es tener otra vez contigo algo. Esta persona lo que quiere o por primera vez tener algo contigo o querer volver a tener algo contigo. Seguimos sacando aquí entonces más cartas y mira, la relación dice que esta persona está analizando cada uno de los sentimientos o cada una de esos recuerdos que hubo entre ustedes. Probablemente pueda ser quizás un pasado, ¿no? Y esta persona quizás después de que si ustedes terminaron, que si ustedes ya no están juntos, esta persona no hace sino recordar y tener momentos
digamos, de lucidez contigo, de visualización para contigo, y probablemente, ¿por qué no? Puede ser alguien que también esté tratando de darle cariño, consuelo o querer tener una relación con esa persona, y esa persona dice definitivamente no. Yo ahorita estoy en otra cosa, yo estoy ahorita pensando en Escorpio. Yo quiero es una relación, o quiero al menos clarificarme bien con Escorpio, aunque ya lo tiene muy claro. Mira, el resultado final aquí en todo esto, ¿sabes lo que va a pasar aquí, mi querido Escorpio? Que esta persona, para poder entrar en tu vida de nuevo, tiene que venir a pedirte un perdón, una disculpa, viene a pedirte que vuelvan otra vez. Ese es el resultado final que hay. Una persona que sí definitivamente quiere entrar de nuevo en la relación y ya lo tiene más que claro, súper claro está esta persona con esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo que le falta es lo que le falta. Ya después de que lo ha tomado, de que lo ha decidido, ya después que siente ese deseo tan inmenso de estar contigo, ya después que ha tomado decisiones internas, contundentes de que quiere una vuelta, que ya lo tiene más que claro, pues ahora lo que le falta es este resultado final, que es el venir a pedirte un perdón, una disculpa, darte explicaciones, pedirte volver a empezar, pedirte una nueva oportunidad, etcétera, etcétera. Ahora lo que viene es el resultado final, enfrentarse a lo que realmente quiere hacer. Y mira, sí que sí, y te lo dice aquí el consejo o la advertencia del tarot. Qué maravilla de cartas. Y todas salieron derechitas, que te podrás haber dado cuenta, ¿verdad que sí? Todas salieron derechas. Y esto significa grandemente, Escorpio, que todos los caminos están abiertos. Todos, absolutamente todos los caminos están abiertos para que esta relación se pueda volver a dar. Deseo que tiene esta persona, decisiones que quiere tomar, lo tiene y lo ve muy claro, está pensando en ti, en la relación, y aunque venga quien venga, no quiere sino estar es contigo. Viene definitivamente, ya lo tiene claro, venir a pedirte un perdón, una disculpa, volver a empezar, y ya esta decisión está prácticamente tomada. Vamos a ver qué más te pueden estar hablando por aquí. Sí, se siente bastante débil y por esa razón, motivo, circunstancia, esta persona necesita volver. Y no es que lo está pensando, no es que esta carta es de será, no será, lo pienso, no lo pienso, será que sí, se rasca la cabeza, será que no. No, señor, ya esta persona esta carta la dejó a un lado, ya sabe a dónde tiene que ir. Esta carta está, digamos, está como disolviendo la energía de esta carta. Esta carta ya es la carta de la decisión total, de la clarificación, mejor dicho, total. Aquí es cuando uno no está como muy claro, como que decir, ¿será que vuelvo? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que a lo mejor me está esperando? No, esta persona no está esperando ni siquiera una respuesta de tu parte o qué será lo que pueda pasar contigo. Viene a enfrentarse y punto. Así da sol, así mismo. Y mira, ¿qué pasa con esta persona también? Porque esta persona ha decidido todo lo que ha decidido. Definitivamente, perdón, moví la cámara. Es porque esta persona ha estado bastante tiempo en duelo. Un duelo bastante fuerte para contigo. Y ya es hora. Pareciera ser que esto tiene rato, ¿no? Pareciera que tiene ya como cierto tiempo que esta situación se terminó o que esta relación se terminó. Ahora lo que le queda es, pues, digamos, entonces entrar de nuevo en la relación y a enfrentarse como tiene que ser a la relación. Desde que nos dejamos, te siento cada vez más cerca. Oye, mira qué maravilla. ¿Y por qué dice eso esta persona? Porque no ha dejado de conectarse contigo. Porque es una persona que siempre ha estado allí. Porque es una persona que a pesar de los pesares está muy pendiente de ti, aunque tú no te des cuenta. Eso es lo que está pasando. Seguimos sacando otro oráculo más y dice, le dolió y mucho. Claro, claro que le dolió mucho esta situación y por eso es el duelo que tiene esta persona, porque le dolió bastante. Lo que haya pasado, lo que haya sucedido, le ha dolido y mucho. Y otra cosa aquí,
una expresión de tristeza total en su rostro. Eso es lo que pasa. Mira, no hay duda. Oye, mi querido Escorpio, si lo dudas, verdaderamente, ¿qué te puedo decir? Lógicamente, como yo siempre digo, esto no es para todo el mundo, esto es para quien le pueda resonar. Si realmente esta lectura no llegara a resonarte, pues déjala que se la lleve el viento y que la lleve a alguien que realmente sí que le pueda resonar y que le pueda cuadrar, ¿no? La lectura. Entonces, tomando ya un cierto resumen de todo esto, el mensaje, la trama está hablando muy claramente que esta persona sí que está más clara que nunca, está más clara que el agua potable. Es alguien que aquí en esta copa está teniendo ahora y la está mirando muy, muy detenidamente, como muy atentamente, ¿no? Muy concentradamente mirando esta copa, porque allí esta persona está depositando todos esos sentimientos claros que ya tiene. Está aquí a la orilla de esta playa, esta persona, y verdaderamente ya no mete los pies al agua, ya los tiene los pies sobre la tierra, porque ya realmente ha clarificado. Ya sabe cómo es todo, ya sabe lo que siente, ya sabe para dónde tiene que ir, ya sabe que aquí hay muchos secretos guardados aquí en esta copa y que solamente ella los conoce. Esta reina, solamente ella los conoce. Y sí, lo que te dice, que desde que nos dejamos te siento cada vez más cerca, dice esta persona, dice a través de esta energía, que le dolió mucho, sí le dolió mucho, tanto que que se debilitó esta persona energéticamente después de lo que pasó. Y claro, con una expresión total de tristeza en su rostro, que ni te cuento. Pero ¿qué pasa? Que este duelo a esta persona le enseñó y le hizo ver muchísimas cosas. Entre ellas, después de clarificarse, que no hace sino desearte con todo el alma, con todo su corazón, que tiene una decisión importante que tomar aquí con esta carta de los enamorados, que a lo mejor alguien le pueda estar brindando o no brindando amor y esa persona nada que ver, no quiere saber de nada ni de nadie, quieres venir a donde tú estás y que la única forma en que pueda venir y que quizás puedan concertar ustedes es que venga a pedirte una disculpa, a pedirte un perdón. Quizás eso, mi querido Escorpio, es lo que tú estás esperando. Que verdaderamente esta persona venga a pedirte un perdón para luego entonces reiniciar la relación. Y efectivo, ya te lo dice el tarot como consejo. No te preocupes, esta persona está por tomar definitivamente una decisión. Vamos a ver ahora aquí qué dicen este mensajito canalizado para ti. Y dice mira lo que te dice la persona. No puedo sacarte de mi mente. Nunca creí pensarte de esa manera. Y aunque no lo creas, los recuerdos siguen presentes a donde quiera que voy. Ahí te lo dejo pues. Creo que ya si tenías alguna duda, ya con este mensaje canalizado terminamos de salir de dudas con esta lectura. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Escorpio, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.